En el año 2021, durante el primer ciclo de Sobre Ciencia, invitamos a quienes ven este programa a participar de lo que iba a ser en ese momento una investigación, la primera vinculada a los gatos domésticos en nuestro país. Junto con eso emitimos un informe que en ese momento elaboró Alexandra Perrone sobre lo que tenía que ver con, bueno, el vínculo humano-gato, apego y demás. Pero, insisto, se estaba elaborando, se estaba gestando una investigación que tenía un objetivo de interesar a 300 y pico, 400 personas como para que completaran los datos y en base a eso poder avanzar en este estudio. El número fue altísimo, más que cuadruplicó el mínimo necesario y eso ya nos está diciendo algo. Aunque suene raro, casi todos tenemos un gato en casa, o eso parece ser. Los datos hablan de 700.000 gatos más o menos en el 2017. Uno supone que son muchos más. Florencia Barrios, tú llevaste adelante esa investigación. Bienvenida a Sobre Ciencia y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por recibirme. Bueno, sí, se nos fue de las manos. La idea era hacer una investigación de apego, trabajar con vínculo humano-gato y de repente estas 340 encuestas que precisábamos se tornaron 2.561 y eso, bueno, en sí misma se tornó mi tesis de grado porque es muy importante conocer esta población de gatos y bueno, terminó siendo uno de los estudios más grandes de gatos de la región y el más grande de Uruguay. Claro, en proporción en cuanto a la cantidad de habitantes y todo, exacto, es un número impresionante. Sí, sí. Capaz que no suena tan grande, pero es enorme, sí. A ver, hemos visto encuestas, no sé, de candidatos, de votaciones electorales con menos datos que estos. Sin duda que fue un gran... Florencia, ¿por qué es importante conocer, por qué es importante bajarlo a Uruguay? En realidad hablamos de un cambio en el rol del gato en la familia, en el mundo y en Uruguay. El gato es la mascota más popular del mundo. Cuesta creerlo, en Uruguay nos costó llegar, pero la realidad es que lo vemos más en la clínica, vemos que el vínculo es otro y necesitamos conocer a estos pacientes. No solamente su estado de salud, sino qué vínculo tienen con su tutor. Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos es ¿cuánto juega este gato? Y vos decís, pero ¿será tan importante saber? Claro que sí. Saber que el gato juega es un indicador de bienestar. ¿Qué tanto bienestar tienen estos gatos en Uruguay? Y está buenísimo conocer todas estas cosas y caracterizar la población, ¿no? Como los censos en el humano. Exactamente. Hay todo un tema que tiene que ver desde lo sanitario a lo que decís, al bienestar. Exacto. Hay un gran rol del gato como animal de compañía y también en el vínculo con el humano es fundamental en ese sentido. Sí, exactamente. En realidad nosotros también nos enfocamos en la parte sanitaria porque bueno, es muy importante. Necesitamos saber qué tanto cuidado sanitario tienen estos animales, si tienen las vacunas al día, las desparasitaciones, qué enfermedades son las más prevalentes para que la gente que realmente trata a estos pacientes en la clínica, los veterinarios, los enfermeros, conozcan cuál es la incidencia de determinadas patologías en esta población, si es igual que en otros países o no, si es diferente, cómo tenemos que abordar este paciente que llega a la clínica, si realmente esta población está vacunada o no. Nos va a dar mucha información valiosa eso. Si te parece, empezamos a ver las placas con Dale. los resultados del estudio de la investigación. Excelente. Y arrancamos por un tema muy básico, ¿no? Gatas y gatos. Vemos la primera placa y nos contás un poco si eso responde a datos internacionales, porque hay más hembras que machos. Sí, en realidad es igual que a nivel internacional, 53% de hembras, 47% de machos. Es lo que está en la bibliografía, sí, es lo que esperábamos. Lo que sí está bueno es que, por ejemplo, sabemos que las hembras son más longevas, las vemos representando a los grupos más grandes en los animales más longevos. Entonces, saber si estos animales están viviendo más porque son hembras o por alguna otra razón, así que hay otra cosa para investigar también. Está bien. Antes de pasar a la placa que sigue, hay un tema que sobrevuela y bueno, muchas veces se sacrifican a las crías y demás. ¿Puede haber algo de esto también, de preferir las hembras por sobre los machos en esto? Podría llegar a ser, sí. Igual no creemos que a nivel de población afecte tanto, pero sí puede ser que haya un tema de control poblacional o que, por ejemplo, estén naciendo más hembras y al momento de adoptar haya más hembras. Está bien. Vemos la segunda placa y justamente hablamos de la natalidad y del tema de la superpoblación y las castraciones. Exacto. Sí. Tenemos un 84% de gatos castrados y un 16% de gatos no castrados. Números muy similares a los de primer mundo, Estados Unidos.
Unidos e Inglaterra, que son, bueno, quienes tienen estos censos muy grandes, que realmente tienen mucha información. Entonces, está buena esta información para encarar campañas de control poblacional. Y no digo campañas de esterilización, de control poblacional. Porque no es lo mismo castrar que hacer control poblacional. Está bien. La tasa de gatos y gatas sin castrar en Uruguay es relativamente alta, digamos, ¿debería ser menor? No, en realidad tenemos altísima tasa de animales castrados, muy alta, en extremo alta, porque si tenemos tantos gatos castrados, tenemos esta sobrepoblación. Capaz que el encare podría ser trabajar más con lo que son las colonias, animales que no tienen tutor, porque estos números nos están diciendo que los animales con tutor están castrados en general, o sea, un número muy grande. No son ellos los que nos están generando el problema de sobrepoblación. Ok, está claro. Pasamos a hablar de razas. También uno está más acostumbrado a hablar de razas en perros y no tanto en gatos. Sí. Y ahí está un poco la respuesta, ¿no? Exacto. Sí. Tenemos 94% de gatos que son cruza y solo un 6% de gatos de raza pura. Obviamente que, bueno, están sobre representados por los gatos siameses, que son los que están más en la población. Pero bueno, esto sí es un poco diferente a lo que es internacionalmente. Ajá. Capaz que no sabemos si es que por un tema de cómo se completaron los formularios, pero la realidad es que con un N tan grande como manejamos nosotros, esto es muy representativo de la población, así que no sabemos por qué hay tan poquitos gatos de raza, capaz que hubo algo en el manejo de la difusión, pero bueno, sí, la realidad es que tenemos un 6% nomás de gatitos de raza. Esto no está en la encuesta, pero ¿no será que hay más gatos que se regala que se compra? Sí, bueno, sí. Claro. Nosotros tenemos una tasa de compra de gatos particularmente muy baja. Claro. No se compran muchos gatos. Después veremos si eso es bueno o es malo. Sí, pero, bueno, es una discusión que puede extenderse. Puede ir para sí. otro lado. Está bien. Y dentro de esta pregunta después viene la de los colores. Sí, exacto. Y acá viene un fenómeno muy interesante. Vemos primero la información de los colores y después algo que nos distingue. Sí, bueno, estos números que en realidad la mayoría sí son muy similares a los que hay en otros censos, en otras caracterizaciones, lo que sí vemos es un altísimo número de gatos negros. Ya sabemos que hay animales manchados en otras poblaciones, blancos con negro, pero los gatos negros están sobre representados. ¿Por qué Uruguay tiene tantos gatos negros cuando en otros lados en realidad son muy poquitos? Hay todo un fenómeno que se llama el sesgo del gato negro, de Black Cat Bias, que nosotros estamos intentando abordar este tema desde la parte de investigación, que dice que, bueno, que los perros y los gatos negros se adoptan menos, tienen mayores tasas de eutanasia, la gente tiende a creer que tienen cierta maldad. Entonces, ¿por qué Uruguay tiene tantos gatos negros? ¿Los estamos adoptando más o están naciendo más? O sea, al momento de adoptar hay más oferta y los adoptamos más. Eso es algo que, bueno, que tenemos muchas ganas de conocer. O sea que dentro de los resultados que llaman la atención de esta primera investigación profunda, cuantitativa de población de gatos en Uruguay, nos distingue sobre el resto del mundo la cantidad de gatos negros. Sí, capaz que somos solidarios, así como somos con la gente, también con los gatos negros. Bueno, vamos a verlo del lado, está bien. O por lo menos menos supersticioso. Sí, exacto, sí, eso seguro. Duda, eso sin duda, está buenísimo. Mi gato se porta mal. ¿Cuántas veces no he escuchado eso, no? Sin embargo, la mayoría de los tutores piensa que su gato no tiene problemas de comportamiento. Sí, sí. De todas formas, tenemos una incidencia del 33% de tutores que reportan problemas de comportamiento. Y es importante hacer esta distinción porque un reporte de tutor no es lo mismo que un diagnóstico de un veterinario que sea etólogo. Muchas veces nos pasa que el tutor reporta como un problema de comportamiento algo que es un comportamiento normal del gato, que lo está desplegando en un lugar o en un momento que no es acorde a la vida del tutor, como rascar los muebles, los sillones. Eso es un comportamiento normal del gato que lo está haciendo en un objeto que es preciado para nosotros. Entonces, bueno, hacer esa distinción. Pero sí es cierto que, bueno, que tenemos 33% de animales con reporte de problema de comportamiento. Está bien. El tema es ver cuáles son esos problemas de comportamiento, lo cual está en la próxima placa, porque después viene la pregunta, bueno, si tiene problema de comportamiento, ¿cuáles son? Exacto, sí. Vemos esa información en la placa que sigue y ahí también hay una variedad muy grande. Sí, en realidad acá también nos distinguimos de los números internacionales. Nosotros tenemos como el principal problema reportado la agresividad y en otros lados es la eliminación inadecuada o el marcaje con orina, muy famoso, todo el mundo ha visto un gato marcar con orina. En realidad es el comportamiento reportado más en el exterior, pero acá es la agresividad. También tenemos muchos gatitos que no se llevan bien con los gatos con los que conviven.
reportes de tutores que dicen, bueno, mis gatos se llevan muy mal, se pelean, realmente se lastiman. Eso tampoco está reportado como un problema, uno de los 3 principales problemas afuera, por ejemplo. Pero, bueno, sí lo que es el miedo, la timidez, que ahí hablamos también de un tema de bienestar, ¿verdad? Está bien. La pregunta que sigue o la placa que sigue tiene que ver con las enfermedades de los gatos. La información que tiene que ver con si el gato es enfermo tiene algún problema y cuál problema. Y acá Sí. después que nos cuentes los datos te voy a preguntar algo. Bueno, acá vemos algo muy similar y hago la misma aclaración que con la parte etológica. Tenemos un 11,47% de gente que reporta que su gato tiene una patología. Y acá no tenemos un veterinario que haya hecho los diagnósticos. Correcto. Puede que hayan otras enfermedades que no estén manifiestas en el gato. Pero bueno, sí tenemos, obviamente acá la vedette, las patologías de aparato urinario. Todos sabemos que, bueno, tiene una incidencia muy alta afuera y acá también. Le siguen las patologías digestivas, las respiratorias y las de piel. Que esta información está muy buena para saber, obviamente, el encare que vamos a hacer a nivel de la clínica. Ok. ¿Hay 2 tipos de enfermedades infecciosas? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, tenemos el BIF, que es el virus de la inmunodeficiencia felina, y el BILEF, que es el de la leucemia felina. Okay. Son enfermedades infecciosas que están subdiagnosticadas, pero son muy importantes. En este dato sí tenemos cierta seguridad, porque uno para saber si su gato tiene BIF o BILEF tiene que hacerle el test. Entonces, si la gente me dice, mi gato tiene BILEF o es BILEF positivo, probablemente ese gato tuvo un test y ese dato es importante. No es lo mismo, mi gato a veces vomita, bueno, problemas digestivos. En esto sí, y está bueno porque es también el primer dato que tenemos poblacional de estas 2 enfermedades infecciosas que son importantes. Está bien. De todos modos, para sus propietarios, la enorme mayoría de los gatos son sanos. Exacto, sí. Y eso también. No, y lo que te quería preguntar, justamente vos lo mencionaste un poco, uno tiene la idea de que el principal problema de los gatos es el urinario y que tiene que ver con determinados alimentos, incluso uno dice, no, tal marca no le podés dar, ¿hay algo de cierto en eso? En realidad es muy complejo en el gato. El gato es un carnívoro estricto. Es un animal que necesita altas tasas de proteína en su alimentación. Y las proteínas, cuando el animal ya crece, se vuelve geronte, son complicadas para el riñón. Entonces, su propio metabolismo genera todos esos problemas también. Además de que, obviamente, la calidad de lo que consume también importa. ¿Qué pasa con estos animales? Están viviendo mucho. Claro. Animales que en vida feral, sin cero contacto humano y medicina preventiva, viven 2, 3 años, 4. Y un animal bien cuidado, un gato bien cuidado, puede vivir 20 años. Claro. Entonces, bueno, de algo se tienen que morir, claro. Pero bueno, sí, generalmente es de patologías urinarias. Y aparecen ahí los problemas. Sí. Florencia, ¿cómo sigue esto? Porque vos siempre dijiste, bueno, este es un primer estudio, es un acercamiento. ¿Por dónde continúa? En realidad vamos a hacer el estudio de apego que queríamos hacer. Nos interesa mucho una de mis cotutoras. Mis tutores son maravillosos. Les quiero mandar muchos saludos porque son unos genios. Una de mis cotutoras es la referencia mundial en lo que es apego y vínculo humano-gato. Su equipo, en realidad. Y queremos investigar eso. Era como que lo primero que queríamos hacer. Así que vamos a seguir por eso. La gente que se ofreció a participar probablemente la estemos contactando. Y bueno, continuar por ahí. El sesgo del gato negro también es otra rama que queremos continuar investigando. Y bueno, vamos a trabajar mucho en gatos. En Facultad de Veterinaria son un grupo contundente, digamos, o sea, no solo crece la cantidad de gatos, sino también la cantidad de investigaciones y de gente que se especializa. Sí, y los estudiantes entran con muchas ganas de aprender de gatos, que eso es una maravilla para quienes somos docentes. La gente quiere saber, los estudiantes entran y dicen, yo quiero saber la diferencia entre el perro y el gato a nivel de la clínica, del manejo, y está buenísimo que los gurises entren con esa cabeza, así que bueno, probablemente también surjan de ahí tesis y otros trabajos que, bueno, que podamos desarrollar toda esta temática. Te despido con esta pregunta. A la par de ese cariño, de lo que nos gusta tener una mascota, y acá ya generalizo, perro, gato, también viene una preocupación que tiene que ver con las posibles zoonosis, con esta alta densidad de animales en los hogares que puede generar problemas. En tu experiencia cotidiana, ¿notás que en promedio tenemos conocimientos sobre cómo mantener también determinada higiene, el cuidado del animal, las vacunas, todo lo necesario para que puedan convivir
tan cerca de nosotros diariamente? En realidad, nosotros lo que vimos a nivel de este trabajo es que la gente cree que su gato tiene las desparasitaciones al día y las vacunaciones al día, y en realidad cuando tú le preguntas la frecuencia no es suficiente. La frecuencia es muy larga, por ejemplo. Gente que te dice, mi gato está desparasitado y lo desparasita una vez al año. Y ese gato hace vida en el exterior de la casa sin control. Ese gato está expuesto a parasitosis, está expuesto a enfermedades infectocontagiosas, muchas de ellas son zoonosis, y son gatos que además nos reportan en la tesis que duermen en la cama. Entonces, bueno, hay que también ahí trabajar un poco en lo que es la educación de la población. Facultad está trabajando en eso, vamos a dar charlas a tutores gratuitas, libres, para tratar de, bueno, mitigar los posibles problemas que puedan surgir de ahí. ¿Cada cuánto hay que desparasitar un gato que hace vida al aire libre? Y en general lo recomendable son cada 4 meses. Bien. Florencia Barrios, esto sí, ustedes van a seguir trabajando, tienen, como ya dijiste, mucho por delante y seguramente te volvamos a ver aquí o a la gente que está contigo en Sobre Ciencia. Será un placer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Cerramos nuestro programa, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla.